todos los sábados estamos aquí con ustedes para tratar de comprender cómo y por qué el mundo gira al revés. Estaba viendo, Telma, recién esas imágenes de la Plaza Roja. Qué lugar imponente, ¿no? Como ha marcado la historia y cómo algunos que pensaban 20 años atrás que Rusia... No que se había caído del mapa, pero que había pasado a un lugar secundario por la crisis, la desaparición de la Unión Soviética. Que había dejado de ser una potencia, ¿no? Exactamente, demuestra que hay imperios que tienen historia, que continúan siendo potencia y de hecho no le encuentran la vuelta desde el mundo occidental, desde Europa occidental, para resolver la crisis de Crimea. Exactamente, vamos a tener un informe sobre eso porque sobre todo viendo las movidas que hizo Vladimir Putin, no solo en relación a su gobierno, sino en relación a los BRICS también, este conjunto de Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, en la que se apoyó para hacer esta jugada a nivel geoestratégico mundial. Sí, sin lugar a dudas, también una semana muy cargada con información internacional, casi como todas las semanas, pero hay semanas particulares, ¿no? Una huelga general en Paraguay, después de 20 años que no había una huelga general tan importante, lo que marca también las contradicciones, ¿no? Fernando Lugo cayó, fue una derrota para el movimiento popular paraguayo, sin embargo, un año y medio después aparecen las centrales sindicales unificadas, tienen más presencia en el Parlamento, importante la huelga general en Paraguay, algo para destacar. Y bueno, también nos mudamos a África, estamos viendo en Egipto, realmente desde el golpe de Estado contra el presidente Mursi, no ha habido paz prácticamente para ese país. Ayer hubo más de 500 juzgados y condenados a muerte de la hermandad musulmana y mañana, domingo, se va a dar la fecha de elecciones. Tenemos un informe sobre eso y también hay otra fecha importante, ¿no es cierto? Se cumple el lunes los 50 años del golpe en Brasil. Que inició un ciclo de dictaduras en América Latina en la década del 60. 60 en América del Sur. Y 70 en América Latina. Ese fue el primero. Pero mira, hay algo interesante y es que a su vez hay un antecedente que fue en el año 1954, o sea, también hace 60 años, hubo 3 episodios. Un golpe en Guatemala, el suicidio de Getúlio Vargas en Brasil y el golpe en Paraguay de Stroessner, que también marcaron, si querés, históricamente la región y fueron, de alguna manera, los antecedentes de este golpe de 1964 que estábamos hablando. Para analizar todos estos temas de gran importancia, hemos invitado a la socióloga Inés Nercesian, ella es investigadora del CONICET y profesora de la Universidad de Buenos Aires, para hablar un poquito de qué papel jugó Estados Unidos también detrás de todo esto. Publicó un libro, después se lo vamos a mostrar. Con la anexión de Crimea, Rusia no solo obtuvo la salida al Mediterráneo y el acceso al Medio Oriente, sino también mostró la limitación de Estados Unidos para impedírselo. Rusia ganó ampliamente la batalla fogoneada por Estados Unidos y sus aliados europeos para despojarla de una de sus herramientas geoestratégicas más preciadas para proyectar su poder en Europa, la salida al Mediterráneo y el acceso a Medio Oriente a través del Mar Negro. Pero no solo se aseguró el control político y militar de Crimea, sino que a pesar del cambio de régimen en Kiev, parece haber logrado que Europa le haga ver a Barack Obama que no hay ningún espacio para sanciones efectivas contra Moscú. Es mucho lo que está en juego para las vapuleadas economías de la Unión Europea, como para permitirse entrar a un conflicto frontal con Rusia, aunque fuera solo de carácter diplomático, y poner en riesgo el suministro de gas y el importante comercio bilateral que encabezan París y Berlín. Por eso, las palabras pronunciadas por el presidente estadounidense al cierre de la Cumbre de Seguridad Nuclear en La Haya fueron la admisión explícita de que ni su país ni la OTAN están en condiciones de hacer nada para revertir la situación en Crimea. Of course, Ukraine is not a member of NATO, in part because of its close and complex history with Russia. Nor will Russia be dislodged from Crimea or deterred from further escalation by military force. But with time, so long as we remain united, the Russian people will recognize that they cannot achieve security, prosperity, and the status that they seek through brute force. Understand as well, this is not another Cold War that we're entering into. After all, unlike the Soviet Union, Russia
leads no bloc of nations, no global ideology. The United States and NATO do not seek any conflict with Russia. El máximo castigo recibido por Rusia hasta ahora fue su suspensión del G8, el grupo de los países más industrializados del mundo. Este foro volvió a convertirse a raíz de la crisis de Crimea en el G7, es decir, en lo que fue entre 1976 y 1998, año en que Rusia se sumó al club. Moscú recibió la noticia con un filoso realismo político cercano a la ironía. Если наши западные партнеры считают, что этот формат изжил себя, ну так, значит, тому и быть. По крайней мере, мы не цепляемся за этот формат и не видим большой беды, если он не соберется. Los tradicionales recursos de guerra económica de que dispone Washington para doblegar a los países que no se someten a los intereses estadounidenses no pueden ser utilizados en el caso de Rusia, cuya economía y sector energético están entrelazados con los de Europa y tienen, por lo tanto, la capacidad de paralizar a la eurozona y provocar una crisis global sin precedentes. Los recursos militares, desde luego, suponen un riesgo aún mayor. Si bien puede ser cierto que las Fuerzas Armadas rusas no están actualmente a la altura de la OTAN en términos de armamento convencional, aún suponen un adversario formidable. Y son varios los analistas que evalúan que si Moscú se viera superado en el terreno convencional, podría apelar a su arsenal atómico que abarca 8.500 cabezas nucleares, de las cuales al menos 1.800 están perfectamente operativas. Pero a la Rusia de Putin le ha alcanzado para desactivar los planes occidentales con la velocidad y la efectividad en otros dos terrenos: el de la inteligencia y el de la diplomacia. Hay versiones de que el repliegue de Estados Unidos y Europa se relacionaría también con una amenaza que el Kremlin habría dejado trascender, que podría continuar dando impulso independentista a las regiones del este de Ucrania, tan o más rusófonas y cercanas a Moscú que Crimea. Esto equivaldría a la desintegración de Ucrania, lo que sería un desastre completo en momentos en que, tanto en Washington como en Berlín, se están percatando de que haber usado a los neonazis de Pravý Sektor para derrocar a Viktor Yanukovych fue, como se sabía desde un principio, un boomerang. En efecto, la alianza de ultraderecha no solo tiene importantes cargos en el gobierno provisional, sino que sus milicias se están convirtiendo en el núcleo principal de la nueva fuerza militar de 60.000 hombres que Kiev está preparando y ya comenzaron a amenazar y presionar a sus supuestos aliados políticos. El supuesto aislamiento de Rusia, por otra parte, no es tal. Además de haber neutralizado las sanciones europeas, Rusia está recurriendo a su membresía al BRICS, que integra junto con Brasil, India, China y Sudáfrica para contrarrestar las presiones. El BRICS, un foro que comenzó como una mera sigla para designar a las principales economías nacionales emergentes y se está articulando rápidamente como un importante espacio transnacional con peso global, fue lo suficientemente explícito en su respaldo a pedido de Moscú. En un comunicado conjunto y sin mencionar la anexión de Crimea, aseguró que la escalada de lenguaje hostil, sanciones y contrasanciones y fuerza no contribuyen a lograr una solución sustentable y pacífica. De todo este grupo, China, la potencia más importante después de Rusia, tuvo oficialmente una posición similar a la de Argentina. Su Cancillería afirmó que se atenían a la larga tradición china de no interferir en los asuntos internos de otros países, a la par que afirmaba respetar la independencia, la soberanía y la integridad territorial de Ucrania. Una definición mesurada que, sin embargo, está más cerca de Moscú que de Kiev. En julio, después de la Copa del Mundo, los países del BRICS planean realizar su sexta cumbre en Fortaleza, Brasil. Tal vez, en un futuro no tan lejano, el episodio de Crimea
pueda verse como el disparador efectivo de la tan anunciada etapa de un mundo multipolar. Escuchábamos también las declaraciones del canciller ruso Lavrov, cómo se refería a esta situación del G7 y G8, como diciendo, miren, nosotros podemos participar en muchos foros. La verdad, no es el único, del G7 o G8. Hay muchos otros clubes. Está, no lo dice textualmente, pero dice el que están Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, también es un conjunto de países muy importantes. Y me parece que todo un gesto, ¿no? Que a veces tengo la sensación que no se dan cuenta en Europa Occidental y en Estados Unidos que no están tratando con un pequeño país de cuarta categoría. No nombro a nadie para no ofender a nadie. Están tratando con un país, y lo hemos dicho muchas veces, que tiene historia imperial, que se siente en imperio, que más allá de si fueron la Rusia zarista, la Unión Soviética, la Rusia capitalista, tienen toda esa historia detrás. Entonces, piensan que los amenazan porque no van a participar del G8 y me parece que se equivocan. Sí, además hay otra cosa importante y es que la Unión Soviética no fue derrotada militarmente. Buen dato. La Unión Soviética tuvo una implosión interna estructural, económica, etcétera, pero está intacta a nivel militar y, como dice muy bien el informe, también a nivel diplomático y estratégico. Yo creo que realmente que el presidente Vladimir Putin es un líder muy especial en ese sentido, es ex espía, digamos, un hombre muy formado y tengo la impresión, desde la decisión de Siria, recordemos que ahí también estaba el puerto de Tartus, que era fundamental para Rusia, mucho más fundamental es Crimea, pero también era el otro, y desactivó en cuestión de semanas los dos peligros vitales realmente para Rusia, y no solo eso, sino que en realidad le obliga tanto a Estados Unidos como a Europa a replantearse ahora que perdieron Crimea, qué hacer. Realmente ahora ya la posibilidad de que la OTAN esté en territorio ucraniano me parece que se aleja, y de alguna manera esto hace que Rusia en este momento aparezca como lo que fue, ¿no? Como lo que vos decís, una potencia que tuvo su paréntesis, un tiempo que necesitó para recomponerse, pues ya está otra vez en el escenario internacional. Sí, sin lugar a dudas. Además, la votación en la Asamblea General de Naciones Unidas fue interesante. En primer lugar, porque Ucrania, apoyada por Estados Unidos, no pudo lograr una resolución favorable en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas el 19, porque hubo derecho a veto por parte de Rusia. Recordemos que la Asamblea General no es vinculante, por lo tanto, sí, hubo un respaldo a Ucrania manteniendo donde se planteaba la integridad territorial de Ucrania, pero ni siquiera se mencionaba a Rusia, como diciendo, hay que tener un cierto cuidado ahí. A mí me parece que yo no sé si estamos frente a un mundo multipolar, pero está claro que hay reacomodamientos muy importantes que van más allá de los deseos de Estados Unidos de seguir presentándose como la única superpotencia que puede opinar sobre todo lo que pasa en cualquier rincón del planeta e intervenir en cualquier lugar. Tiene limitaciones. Y es más, le agregaría algo que no tiene que ver directamente con esto. ¿Cómo ha cambiado también la presencia, por ejemplo, China en América Latina? Algunos de los países en América Latina ya tienen como principal destino sus exportaciones a China por encima de los Estados Unidos. O sea, hay muchas cosas que están cambiando en un mundo que va desde lo económico, lo político, y que no alcanza con lo militar, donde está claro que la supremacía de Estados Unidos es única y nadie puede competir. Bueno, ha perdido influencia, eso me parece que está clarísimo, ¿no? O sea, ya como hablamos en tantas ocasiones también en estas columnas, la posibilidad de que países como Brasil y China, por ejemplo, puedan hacer comercio mutuo con una moneda que no sea el dólar, eso ya marca una pérdida de influencia clara. Lo que pasó en Siria, que tuvieron que avenirse a la entrega de las armas químicas por parte de Siria, eso es una pérdida de influencia. Es decir, hay muchos elementos en estos últimos años que muestran no que ha dejado de ser una potencia, pero sí que ya no es la potencia que era. Pero yo quería agregar un tema, mira, económico, ya que hablábamos, que es importante también con el tema de Crimea, porque fíjate que Crimea hace muy poco tiempo, en el año 2013 concretamente, aumentó su producción de gas un 20%, porque encontraron la posibilidad de que en la cuenca del Mar Negro haya una enorme cantidad de gas y petróleo. Ahora, ¿cuáles eran las empresas que ya habían firmado un acuerdo para la prospección y para la explotación de gas y petróleo? Eran Exxon, Chevron, Shell, Eni
todos esos acuerdos ahora van a pasar por el Parlamento de Crimea y ya está Gazprom, la gran empresa rusa estatal, en la carrera, o te diría casi en la primera línea de la lista para esta gran movida económica que se está desarrollando. Entonces vemos que tiene distintos aspectos, ¿no? El aspecto económico, el aspecto geoestratégico, que ya el fundamental, que ya hemos hablado muchas veces sobre eso, y también, sin duda, el diplomático militar, que es demostrar que Rusia no es un jugador menor, sino por el contrario, que tienen que escuchar su voz ahora en la escena internacional. Ya que vos mencionás lo económico, no se puede dejar de mencionar la muy fuerte presencia del Fondo Monetario Internacional en Ucrania, con un plan que ellos dicen de salvataje de 15.000 millones de dólares, que ya hay muchos antecedentes donde se ha visto que los planes de salvataje del Fondo Monetario Internacional terminan hundiendo a un país, más políticas de ajuste, ya están planteando justamente reducciones drásticas en muchos sectores. Hay que ver cómo influye esto en una población que acaba de derrocar a un gobierno, que dentro de poco va a elecciones en mayo, donde va a estar Yulia Timoshenko, que se presenta otra vez como candidata. Me parece que no está cerrado el capítulo Ucrania más allá de Crimea. No está cerrado incluso el capítulo Yanukovych, porque él desde Moscú sigue diciendo yo soy el presidente de la nación, así que... Sí, eso lo veo más complicado, su retorno. No, y ahora que nombrabas lo del FMI, quería señalar que justamente cuando estaban en la Rada, es decir, el Parlamento ucraniano, discutiendo el tema de los ajustes que les pide el FMI, hubo una manifestación de este sector de derecha, Pravisector, que rompió ventanas, incluso intentó ingresar en la Rada Suprema, ¿no? Justamente en el momento en que estaban tratando esto, bueno, era parte del conflicto en el que está hoy Ucrania, es diría, este poder que adquirió la ultraderecha ucraniana, que no está dispuesta, obviamente, a pacificar, porque sigue con sus acciones fuertemente violentas. Sí, hay que ver si hay elecciones efectivamente a fines de mayo, cómo queda configurado el mapa político interno dentro de Ucrania, porque se presupone que los sectores de ultraderecha van a tener una presencia fuerte en el Parlamento, y vos fíjate que justo coincide con la misma semana que va a haber elecciones al Parlamento Europeo, ya lo hemos mencionado en alguna oportunidad, donde también hay un fuerte avance de sectores de derecha. Le podríamos agregar que mañana hay elecciones municipales, la segunda vuelta de las municipales en Francia, donde también creció la extrema derecha. Y seguramente muchos que nos están mirando están pensando, ¿y los sectores progresistas? No, esos crecen en América Latina. Hoy en Europa no demasiado. Sí, tal en Europa no se consigue, como decía una vieja publicidad. Tal cual. Bueno, sí, finalmente lo que tenemos que decir que en Europa, en su medida, tuvo un éxito en el sentido de que el 21 de marzo se firmó el Acuerdo de Libre Comercio, que fue lo que originó todo este problema, ¿no es cierto? El 16 de noviembre, recordemos que Yanukovych dijo que no a un acuerdo de libre comercio con Europa, con la Unión Europea. Bueno, se acaba de firmar el 21 de marzo, que era un poco lo que Europa estaba buscando, tener un nuevo mercado donde colocar sus productos. Esta parte fue, digamos, una positiva para Europa, pero vamos a ver qué pasa. Realmente con el FMI y esas medidas de ajuste, lo más probable es que el pueblo ucraniano empiece a sufrir realmente los... Más todavía. Más todavía, exactamente. Sí. Bueno, ¿te parece? Saludamos a Félix Taylor. Pero ¿cómo no? Hola, ¿qué tal? Félix. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Bueno, una jornada estupenda para ver, como siempre, Visión 7 Internacional. Recuerden, hasta las 13:30 estamos aquí al 0800 444 1777 y al 45350709. Ya estamos recibiendo muchísimos mensajes. Le mandamos un saludo a Eduardo y a Mariana de Palermo, que nos siguen sábado a sábado. También se comunicó con nosotros Graciela de José León Suárez, dice, el mejor programa periodístico. Felicita a los periodistas, dice, porque no ponen cara de malos. Pero porque no lo miró bien a Pedro Rodríguez. Mire qué bien. Sí, claro. Marcos de Neuquén dice, ¿qué declaró la presidenta sobre Crimea y Rusia? ¿Y cuáles son los países que están alineados con Rusia? Pregunta Marcos de Neuquén. Bueno, habló del doble estándar, ¿no? El tema... Exactamente, hubo una conversación entre Putin y la presidenta, y Argentina votó junto con Brasil y otros países, se abstuvo en la votación. También pregunta Gabriel de Avellaneda, dice, el grupo del BRICS, dice, ¿son los mayores tenedores de deuda de los Estados Unidos? No.
China es el China, mayor sí. tenedor de deuda. Bueno, nada más algunos de los mensajes que ya estamos recibiendo. Y por supuesto, como hacemos sábado a sábado, vamos a poner a consideración de todos los televidentes la incógnita de hoy, que tiene que ver con un dato que le vamos a ir dando, datos que le vamos a ir dando en el transcurso del programa para que nos digan de quién se trata este personaje. Por ejemplo, este señor nació en una ciudad del condado de San Bernardino, en California, en los Estados Unidos, y más tarde vivió cerca de la frontera con México. Su padre era sindicalista y obrero frigorífico. ¿Quién es nuestro personaje de hoy? 0800 444 1777 4535 0709. Y recuerden que también tenemos la red social Facebook Yo Veo Visión 7 Internacional. Bueno, dato de la incógnita de hoy y ya pasamos a los temas que vamos a desarrollar en el próximo bloque antes de ir a la pausa. Aquí están. Golpes militares en América Latina. Este año se cumplen 60 años de varios acontecimientos significativos. El golpe de la CIA contra Jacobo Arbenz en Guatemala, la llegada de Adolfo Stroessner en el poder al Paraguay y el suicidio de Getúlio Vargas en Brasil. Lo analizamos con la investigadora Inés Nersesian. Y además, crisis en Egipto. La reciente condena a muerte de más de 500 simpatizantes de la Hermandad Musulmana profundiza aún más las divisiones en el país, tras el derrocamiento del presidente Mursi. Todo esto y mucho más se lo contamos luego de la pausa, como siempre, aquí en Visión 7 Internacional por la TV Pública.